Este es el segundo podcast que le dedicamos a un libro que está en este momento en venta en la Feria del Libro de Bogotá. ¿Quién manda en Colombia? Un libro muy gordo, hecho por la profesora Jenny Pierce de la London School of Economics, experta en ciencia política, experta en Colombia, con Juan David Velasco, profesor de la Universidad Javeriana. En el primer podcast abordamos la constelación de élites porque se llegó a la conclusión de que no hay una sola élite dominante en Colombia. En esta oportunidad, en este segundo podcast, vamos a hablar sobre la correlación de esas élites, de esa constelación de élites que se han ido fraguando en Colombia o que se han ido creando en Colombia, con una variable que nos ha acompañado desde hace mucho tiempo, la desigualdad. Según el índice de Gini, que es una medida estadística que cuantifica la desigualdad en la distribución del ingreso o riqueza dentro de una población en el mundo y que varía de 0 a 1, óiganme bien, de 0 a 1, se puede establecer que en la última década esa cifra para Colombia se ha situado en un promedio por encima del 0.54. Donde el 0 es la igualdad máxima y 1 la desigualdad máxima. Durante la última década se produjeron unas fluctuaciones favorables, es decir, se redujo el índice de Gini, pero cuando llegó la pandemia se anularon los pocos avances que se hicieron y volvimos a este índice que hasta hoy mantenemos del 0.54. Y esta cifra ha sido una constante desde entonces. Además de la desigualdad, Colombia mantiene también un ancla en la violencia. Nuestro sistema ha podido funcionar con un ancla en la violencia y con un ancla en la desigualdad. ¿Cómo es que funciona y cómo es que se articula esta singularidad de Colombia con las élites y cómo estas élites han entendido el problema de la violencia y de la desigualdad? Ese es el tema de hoy en A Fondo. Bueno, una cosa es, la palabra misma élite, para algunos, se interpreta como los mejores, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos una idea de desigualdad en el término, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy importante, podemos hablar mucho de la estadística, y Juan David va a hablar de eso en un ratito, estoy segura. Pero hay que también pensar en la desigualdad como algo humano, ¿no? Uh-huh. Que impacta sobre una sociedad en formas que tal vez no se reconoce, ¿no? No solamente los pobres, pero la clase media y dentro de las élites mismas. Uh-huh. Hay un sentido, quiénes son los mejores. Uh-huh. Pero cuando esto convierte en algo en que hay un sector de la sociedad que nunca va a tener posibilidades de tener una vida digna, esta idea de yo soy nada, no tengo valor, impacta muchísimo sobre la sociedad. Y yo creo que es el punto muy importante para rescatar que la desigualdad es algo muy profundo en la sociedad y que impacta sobre todas las relaciones humanas. Es relacional y esto es lo importante. ¿Cuál es la relación entre las élites que han estado en el poder y la violencia y sobre todo la inequidad, la desigualdad que ha persistido a lo largo de la última década, con hechos muy contundentes, porque Colombia es uno de los pocos países que utiliza el sistema de estratos para poder identificar y focalizar los subsidios. Pero esa división en estratos, estrato 1, 2, 3, 4, siendo el 4 y el 5 más altos, también es una singularidad de cómo esta sociedad se siente tan estratificada, con tantas diferencias de clases. ¿Qué es lo que dicen estos expertos sobre esa singularidad de Colombia que ha estratificado su sociedad? ¿Y qué tiene que ver eso, repito, con la violencia y la inequidad que todavía persiste? La violencia menos, pero la inequidad sí persiste casi igual. Hay un libro de un colega de mi universidad, Richard Sennett y Jonathan Cobb, que se llama De las heridas ocultas de la clase.
Y esta idea que hay heridas cuando uno no se siente que uno tiene posibilidades. De llegar a ser el estrato 1. Exactamente. ¿Sí? Entonces, todo eso de estratificar y aún formalizar eso tiene este gran impacto sobre diferentes aspectos de cómo una sociedad puede cambiar. Porque ahí vienen las élites, porque defender este orden convierte en algo no solamente de riqueza, pero algo de estatus, algo de ser alguien, ¿no? Entonces, estas ideas, y como dijimos la vez pasada, no estamos creando enemigos de élites. Estamos tratando de abrir debate sobre esas relaciones humanas y qué impacto tiene sobre un país. Bueno, yo quería unir mucho lo que dice Jenny de cuando la desigualdad adquiere sus rostros y unirlo con las cifras y tratarlo de hacer de una forma muy pedagógica para que podamos entender cuáles son las consecuencias humanas de la desigualdad. Entonces, veamos por diferentes experiencias de exclusión social y por esas sensaciones de estancamiento que hay por ejemplo, en las clases medias y en las clases trabajadoras. Entonces, miremos la clase trabajadora. Una persona que gana en Colombia un salario mínimo tendría que trabajar por lo menos 3 millones de años para alcanzar la riqueza que tiene el hombre más pudiente de Colombia, que es Jaime Gilinski. Entonces, eso es como para que veamos que 3 millones de años de trabajo, entonces, ¿cómo son esos abismos sociales que se crean? Sí. Pero ahora vamos a las clases medias educadas. Según la encuesta que hace el DANE, la encuesta de hogares, más o menos el promedio que gana una persona con una maestría es de 5,4 millones de pesos. Ese es como el promedio. Entonces uno dice, ¿cuánto se tardaría una persona con maestría? Más o menos 500.000 años. ¿Para llegar a dónde? Para llegar a la lista de Forbes, de los colombianos más ricos, pues. Entonces entonces eso hace que inclusive, tanto en la clase trabajadora como en las clases medias educadas, pierda sentido ese discurso de la meritocracia y de que la educación ya es la herramienta suficiente para usted, digamos, tener una vida próspera. Entonces, esas son las clases de frustraciones que también están sintiendo porque ven que hay un sistema político que no responde, que ven que mucho, como funciona el sector privado, depende de las conexiones políticas y de la corrupción del sistema político. Entonces, ahí yo también quería decir eso porque hay veces entendemos que las desigualdades solo se dan a nivel, digamos, de las personas más pobres o de los más excluidos. Pero yo también lo quería retratar porque es que la desigualdad es algo que nos transversaliza a todos y que se siente de manera distinta. Nosotros pensábamos, profesora Jenny Pierce, que una manera de enfrentar la desigualdad, y lo decía Mocus, que fue uno de los que empuñó esa bandera, era la educación. Y realmente los avances en educación en Colombia han sido impresionantes desde el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe duplicó, triplicó el presupuesto de educación. Lo mismo pasó con Juan Manuel Santos, lo mismo pasó con Duque de alguna manera, y lo mismo está pasando, triplicó, creo, el aporte para la universidad pública, lo hizo este gobierno. O sea, ya la educación chuleada, pero eso no mejora, o no mejoró, pregunto yo, el tema de exclusión, o sí mejoró. Yo creo que es importantísimo acceso a la educación. Yo justamente soy hija de la clase obrera inglesa y yo logré acceso a la educación, pero solamente porque en las décadas después de la Segunda Guerra Mundial en Europa se había un proceso redistributivo en que la gente más rica optaron y aceptaron, porque los soldados de clase obrera habían muerto en la guerra, aceptaron que tenían que pagar en impuestos para un cambio en todo el sistema. No fue solamente educación para algunos, y fue realmente la gente que yo nunca hubiera pensado que hubiera podido tener acceso a la educación. Duró solamente 3 décadas este momento, como Thomas Piketty bien ha estudiado. Entonces, lo que significa es que sí, la educación fue muy importante, pero sin la redistribución de ingreso y sin un Estado que hizo eso, ¿no? Y hizo posible que
mi generación pudimos ir a las universidades y con la idea que pertenecemos a la educación, ¿no? Fue muy importante para mí, ¿no? Que uno se siente que yo pertenezco, ¿no? Pero pertenezco porque no hay una desigualdad de tan extremos que al final de cuentas, aún estando en la educación, no soy nadie, ¿no? O no soy reconocida. Entonces, no podemos descartar todo el tema de ingreso, riqueza, distribución y cómo impacta sobre los modelos económicos que define o se asume son necesarios para que el país crece, para que haya una forma de pensar la economía. Realmente tenemos que repensar muchas cosas, que es un poco un objetivo del libro, es un debate más al fondo. Más a fondo. A fondo. Pero entonces, lo que está diciendo la profesora Jenny Pierce es que no sirve solamente avanzar en el tema de educación, aumentar los presupuestos, aumentar las salas en las universidades públicas, privadas, como pasó también en los colegios, en fin, hacer la red de bibliotecas, cosa que pasó. Sí, no se hace lo mismo con el modelo económico que se impone para que se redistribuya el ingreso. ¿Qué es lo que pasó en Colombia entonces? Porque por el otro lado, pues se impuso un modelo que está hoy siendo cuestionado pues por Stiglitz, el modelo económico, digo yo, ya el neoliberalismo como tal está siendo muy cuestionado por grandes pensadores como Stiglitz, Mazzucato, Thomas Piketty. ¿Qué pasó en Colombia? Bueno, después del 91 nosotros damos cuenta de cómo se fue consolidando una ortodoxia en el manejo económico. Cuando hablamos de ortodoxia, queremos decir que son supuestos teóricos de aplicación universal que rara vez se cuestionan porque se asumen como naturales. Y de ahí es que nos conectamos con las élites y con la dominación. ¿Por qué? Porque hay una constelación de élites que hemos llamado la élite tecnocrática, de la cual nosotros reconocemos toda su valía intelectual. Son personas intelectuales muy estudiadas y que es muy interesante leerlos, y que nosotros hasta todas las biografías nos las leímos porque ellos pues casi todos tienen ya sus libros biográficos, ¿cierto? Todos eso es una característica de ellos. Y también que quieren escribir la historia de Colombia. Entonces, cuando vimos todo eso, prácticamente, ¿qué tipo de supuestos teóricos es los que ellos plantean? Y que hoy ya están siendo cuestionados a nivel mundial. O sea, no solo en Colombia con la llegada de Petro a la presidencia, sino que a nivel mundial ya se está cuestionando. Entonces quería pasar rápidamente cuáles son los supuestos como para que entendamos qué es el problema de eso. ¿Y cuál es el perfil de esa élite tecnocrática? Entonces lo voy a asociar porque está altamente correlacionado. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que esta élite tecnocrática defiende? Primero, que la medida más importante del progreso social es el crecimiento económico. O sea, acá el crecimiento del PIB es como el Dios, ¿cierto? O sea, acá digamos que la meta más importante no es como en otros países que puede ser el bienestar subjetivo, la felicidad o el pleno empleo, sino que es el crecimiento del PIB, ¿cierto? Y podemos ver un libro de Bruce McMaster que dice que el gran problema de Colombia es que no ha tenido un crecimiento económico sostenido y acelerado. Entonces, este tipo de idea, por ejemplo, no tiene en cuenta los límites planetarios. O sea, es lo que nosotros podamos acumular de riqueza y lo que podamos producir, pero no nos importa, por ejemplo, situaciones de sostenibilidad ambiental, porque lo importante es siempre aumentar el PIB. Otra de las ideas que manejamos es que asumen la responsabilidad como la disciplina fiscal. Entonces, uno pregunta, ¿para usted qué es ser una persona responsable? Y dice, la persona responsable en el Estado es el que mantiene la disciplina fiscal. El que no, entonces es un desordenado, es un irresponsable. Entonces, mire que hay ciertos valores, juicios de valores que se dan sobre eso. Y yo quisiera también entrar en un debate que nos permite también unir todo con lo que ha venido diciendo Jenny, y es,
acá, por ejemplo, dentro de esa ortodoxia está la idea de focalización. Sí. Tú lo mencionaste ahorita. Colombia formalizó un sistema de estratos socioeconómicos. Y lo hizo con la intención de que queremos ser eficientes con la asignación de subsidios. Esa era la idea. Esa era la idea. Hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Entonces, para poder entender, para que la gente que nos está oyendo y viendo, pues se necesitaba una información clara para saber cómo se canalizaban los subsidios, y la mejor fórmula fue establecer esta estratificación. 1, 2, 3 y 4. Y obviamente eso lo que creó fue que afianzó aún más la diferencia o la exclusión o marcó más la estratificación de la sociedad. Y mira qué tiene que ver eso con la élite tecnocrática y qué tiene que ver eso con el modelo económico. Y es que la élite tecnocrática dice que para ser eficientes y porque hay escasez de recursos hay que focalizar. ¿Cuál es el problema de la focalización? Que nosotros no nos empezamos a ver en términos de derechos universales, o sea, que todas las personas, independientemente del lugar de nacimiento, tenemos derecho a ciertos servicios. Entonces, lo que no da el Estado, entonces lo tiene que garantizar usted a través del sector privado, del aseguramiento privado. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar las brechas, porque el que tiene ingresos va a educación privada de calidad o aseguramiento por caso de enfermedades, de lo que sea, mientras que las personas de menores ingresos no tienen acceso a eso. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar de un Estado más fuerte que pueda ser capaz de proveer bienes universales y no depender tanto del sector privado para esa provisión? El SISBEN fue un sistema de identificación, se puede decir así, que se creó en el gobierno de Samper y que buscaba identificar a los beneficiarios de un programa de ayuda a las personas más necesitadas que estaban en condiciones de pobreza. Y básicamente lo que hacía es que ordenaba a los hogares en grupos A, B, C y D para focalizar subsidios y ayudas estatales precisamente a personas que estaban en condiciones muy difíciles. Todavía existe el sistema y sigue operando porque focaliza precisamente los subsidios a las personas menos favorecidas o a la población menos favorecida. El SISBEN identifica cuáles son entonces las personas que más están en estado de pobreza y que precisamente tendrían que ser las beneficiadas con las ayudas en salud, educación y vivienda. Digamos que eso es una medida bien intencionada, pero ¿cuál es el problema de países como en Colombia? Que cuando hay un nivel generalizado de pobreza, entonces usted termina el SISBEN y estas políticas de focalización terminan siendo tremendamente injustas porque le toca a uno elegir entre el pobre que lo merece y el pobre que no lo merece. Entonces muchas veces esos criterios uno dice, venga, ¿por qué en un mismo vecindario al vecino sí le dieron medida y al otro no? Eso en términos, por ejemplo, de confianza, de construcción del capital social o de relaciones ¿cierto? Más horizontales e inclusive si los liberales de más ciudadanas, es imposible, porque el mismo Estado está generando esos resentimientos o esos sentimientos de exclusión y de que el beneficio de uno. Y como el sistema político acá hay que decirlo, pues si bien hay unos criterios objetivos, pero mucho la mediación clientelista es lo que garantiza muchas veces el acceso. Entonces mire que todo eso se empieza a unir y no es simplemente una idea de decir es que como no hay recursos entonces hay que focalizar. Entonces hay que yo creo que replantear muchos de esos supuestos. Según la profesora Jenny Pierce, la derecha en general siempre habla de pobreza. Y la izquierda o pues las líneas más progresistas hablan de distribución del ingreso. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos aproximaciones? Según Jenny Pierce, todo tiene que ver con la arquitectura del poder. Bueno, diferencia fundamental es la arquitectura del poder. Porque una cosa es que hay una gran pobreza en un país y la otra cosa es que algunos concentran la gran mayoría de la riqueza. Y hay una clase media que no tiene, tal vez sube en sus posibilidades, pero tampoco vive la posibilidad de un gran avance, ¿no? Entonces, crea grandes frustraciones, ¿no? Y entonces yo creo que
una cosa que queremos hacer con este libro es que este tema es muy politicizado. Sí. ¿no? Y entonces entiendo por qué. Hay cosas políticas en cómo se entiende filosóficamente estas diferencias entre, por ejemplo, pobreza y desigualdad y por qué un sexo enfatiza uno y otro no. Y entonces, pero para nosotros, tiene que ver con lo que dijo Juan David sobre la élite tecnócrata, es que respetamos muchísimo esta élite, ¿no? Mi universidad es un lugar donde vienen muchos. Sí, la London School of Economics es una universidad que cultiva, educa a las élites mundiales. Y yo no quiero poner una cosa en una caja de negro y blanco, ¿no? Como si no hay posibilidad de debate. Yo creo que hay que abrir el debate. Y justamente lo que acabas de preguntarme es si realmente una política enfocada en la pobreza va a cambiar el país en una forma en que toda la ciudadanía se siente que tiene un horizonte de vida, ¿no? Y yo creo que la evidencia y lo que hemos usado en el libro muestra que no. Lo que pasa es que algunos políticos pueden usar la pobreza para decir, yo estoy con el pueblo, ¿no? Famoso discusión sobre el populismo, ¿no? Y yo creo que sí existe esta idea de que yo puedo decir que estoy en favor del pobre, pero no está dando agencia a la gente que son pobres para que ellos puedan entender que ellos son pobres en una situación relacional, ¿no? Están en pobre porque realmente hay algunos que están definiendo la dirección del país y estos principios dominancia y denominación de lo que hablamos la vez pasada. De Bourdieu. Sí, exactamente. Sí. Entonces, ¿cómo es que la gente, ¿no? En los lugares rurales de Colombia, los afros, los indígenas, ¿no? Las mujeres, la gente en lo urbano que nunca ha tenido voz, que podrían tener una voz sin que se pone a ellos en la caja de pueblo, ¿no? Son gente humanos como todos, que buscan un futuro. Y este es un tema no solamente acá en Colombia, ¿no? En mi país, en los Estados Unidos, en todo el mundo. Y yo creo es por eso que hay ahora una nueva discusión sobre la economía, ¿no? Que ahora la ortodoxia, de lo cual habló Juan David, hay ahora una heterodoxia. Sí, la heterodoxia que está empuñando pues voces como Stiglitz, como y muchas mujeres. Sí, como que la es muy interesante. Sí. Mazzucato, pero también Clara Mejía, que se llama, muchos. Hayati Ghosh. No, de hecho, Jenny anotó algo muy interesante y es que ahorita, digamos que esta revolución epistemológica que se está dando en las ciencias económicas la están liderando las mujeres también. Sí. Hayati Ghosh de la India es impresionante. Es impresionante. Carolina Alves, que está también allá en UCL. Y de hecho, gran parte de los libros que han cuestionado eso viene de las mujeres. Entonces han unido también el feminismo al cuestionamiento de estos supuestos... de dominación. Sí, y entonces yo creo que ahora hay una literatura nueva que nos da oportunidad de un debate más informado, ¿no? Y que no sea un debate, digamos, que esté marcado por esta cosa tan, digamos, como que está agotado porque es un debate que se hace cuando se hace, o por lo menos se hace en Colombia, marcado por la señalización. Y de verdad no debe hacer un debate así. No es que el tema es si tecnocracia o no, es qué tecnocracia. Es qué tipo de tecnocracia estamos. No es que no queramos, pero es que hay que discutir cuál es la tecnocracia que se necesita cuando el modelo sobre el cual se planteó la primera fase de esta tecnocracia, pues por cuenta de todo lo que está sucediendo, pues se agota. Sí, pues, sí. Mi María Mena, y yo creo que lo que planteas es lo que necesita el país. Con Jenny también hacemos como un llamado, porque partimos de la base de que es una falsa dicotomía esto entre la técnica y el activismo social. O sea, yo creo que acá se ha presentado como dos realidades opuestas, antagónicas, y no necesariamente. Colombia necesita una tecnocracia progresista. ¿Y qué sería esa tecnocracia progresista? ¿Progresista qué significa? Porque entonces ¿qué dirá un tecnócrata que, no sé, que está votando por Paloma Valencia, por decir algo? Entonces, exacto, que también es un tipo de tecnocracia y que es muy respetada y que ahí es donde deberíamos estar en el debate de las ideas. Entonces,
En el libro nosotros hicimos un análisis de todos los planes de nacionales de desarrollo, Sí. desde Gaviria hasta Iván Duque. Analizamos las veces que utilizaban la palabra pobreza y el número de veces que utilizaban la palabra desigualdad. Prácticamente, no voy a chiviar el resultado, pero es abismal. Ahí está por cuántas veces utilizan la palabra pobreza, cuánta hay desigualdad. Pero eso sí lo puedo anticipar, y es donde ve una de las diferencias entre las Sí. tipos de tecnocracia. Es que en ningún gobierno, con excepción de Uribe II, que ya me voy a referir, dentro de la batería de indicadores de resultado y de objetivos estratégicos, nunca tienen en cuenta, por ejemplo, la reducción del coeficiente de Gini, el índice de Palma, movilidad social intergeneracional y todo este tipo de indicadores que se utilizan para medir las desigualdades. No tenemos eso. ¿Y sabe cuál es la paradoja? ¿Qué? El único gobierno en ese periodo que sí lo puso dentro de los objetivos estratégicos fue Uribe II, que dijo, vamos a reducir el Gini de ingresos del 0,55 al 0,50. ¿Y ahí qué pasó, María Jimena y queridos oyentes? ¿Sabe cuál fue el resultado de eso? Que el Gini no bajó del 0,55 al 50, sino que aumentó. Y aumentó al 0,56. Entonces, ¿Que es en el que estamos ahora más o menos? ¿O va más o bajando? menos dicen que estamos Sí. en esas cifras, ha bajado, hay indicadores Bajó, pero que ha volvió bajado. otra vez. Sí. Que hay indicadores que han mostrado, si quiere, pues no sé en qué momento también debatir sobre qué ha pasado, digamos, en este gobierno. Pero yo sí quería quiero. dejar como planteado eso de cómo una tecnocracia progresista sí debe tener dentro del centro de la política social y de los objetivos del desarrollo la reducción de todos los tipos de desigualdades que hay. Pero vamos a lo que pasó este es el gobierno de Uribe, después el gobierno de Santos, que sí también se metió mucho en el índice de Gini, o de pronto usted me dice que no, porque en el proyecto o en el plan de desarrollo no estaba concentrado. O sea, mencionan como, en el Plan Nacional de Desarrollo siempre mencionan como datos de contexto. Pero no pero una cosa es eso y otra hacerlo la columna vertebral y un sistema de indicadores. Bueno, pero donde me acuerdo yo que en la época de Juan Manuel Santos, él se ufanaba mucho de que había reducido un punto o algo así, Sí. el índice de Gini, pero eso ya pasó. ¿Qué pasó con el índice de Gini desde la época de Juan Manuel Santos hasta hoy? Bueno, yo creo que hay que hablar de muchas cosas para explicar eso, ¿no? Uno es que yo quiero conectar la desigualdad con otros factores en la sociedad, ¿no? Y que, bueno, sabemos que en América Latina hay un gran problema de productividad, ¿no? Y además una gran dependencia, ¿no? Sobre el extractivismo, ¿no? Y también una gran concentración de los que sí logran entrar en la economía global, que entran en el sistema financiero global o Sí. se hacen sus fortunas en estas formas que realmente se conectan a un modelo global. Sí. Que lo hace muy difícil por cambiar, y esto es una pregunta muy importante para nuestro libro: ¿qué reformas son posibles? ¿Qué cambios son Sí, posibles? para Entonces, poder hacer. Santos tenía su visión, pero creo que realmente sistémicamente, ¿no? Hay cosas que hay que tocar. Y la gran pregunta es cómo se le toca sin que haya más violencia. ¿Cómo se persuade a la gente que buscan cambios, ¿no? Que el sistema político abre la posibilidad de un cambio, ¿no? Y a repensar estas ortodoxias en una forma que pudiera beneficiar a todos y todas, al mismo tiempo que obviamente se reconoce que hay que tener una viabilidad económica, ¿no? Una O institucionalidad. sea, lo que me estás diciendo es que lo que era importante y es importante son las reformas. Para poder Exactamente. abrir esos cambios que se o sea, que se abrieron cuando se firmó el acuerdo de paz. Y que esas reformas pues todavía están, muchas de ellas en veremos. Por eso, y si veamos lo que ha pasado en los últimos años, justo es la batalla, bueno, Santos escribió la batalla por la paz y la batalla contra la pobreza. Sí, ¿no? dos libros. Y Petro, batalla por el cambio, ¿no? En estos Sí. 3 libros, Sí, yo sí, creo sí. que nos dice muchísimo, ¿no? Sobre los retos que hay. Y yo creo que también es algo que quiero enfatizar, porque yo trabajo mucho el tema de violencia. Hay mucha evidencia
que la violencia se correla con la desigualdad y no con la pobreza, ¿no? Hay un libro muy famoso de Wilkinson y Pickett, que el Spirit Level se llama en inglés, que se publicó hace muchos años ahora y tuvo mucho impacto, que realmente muestra esta correlación entre desigualdad y violencia, ¿no? Entonces, no es casi una opción que no hacemos nada frente a la desigualdad, ¿no? Es que la desigualdad impacta porque si yo no tengo horizonte, pero los otros sí, ¿no? Si yo no me siento que tengo un futuro, ¿no? Y otros sí, impacta muchísimo sobre algo que yo he aprendido con conversaciones interdisciplinarias, con biólogos, con neurocientistas, con psicólogos, ¿no? La violencia no es natural, la agresión sí. ¿Y cuál es la diferencia entre la desigualdad y la pobreza? Bueno, es la relación. Es una relación entre humanos, ¿no? Que sí, la igualdad es que nos sentimos iguales. La desigualdad es lo contrario. Es el contrario. ¿Y la pobreza? Y la pobreza es no tener nada y empezar a pensar que, bueno, impacta sobre cómo uno se siente, ¿no? Que no hay futuro, yo no puedo dar a comer a mis hijos, ¿no? Yo no tengo nada. Obviamente la desigualdad también incluye pobreza, pero yo creo que capta la dimensión relacional. Y eso es lo que impacta sobre la sociedad tan profundamente. La pobreza aísla. Aísla, es una buena forma de decirlo, sí. Y obviamente las dos cosas son muy importantes. Y hay que hacer algo frente a la pobreza, pero si no se hace algo frente a la desigualdad, no vamos a cambiar, porque además no se habla mucho de la clase media, ¿no? Sí. Pero la clase media también está parte de este sistema de desigualdades, ¿no? Entonces tenemos que hablar de la clase media también y cómo se ubica frente a estos modelos. El índice de Gini que me debe usted, ¿cómo se ha comportado? ¿Lo tiene ahí las cifras? ¿Cómo se ha comportado desde la época de Juan Manuel Santos? Es que acá también hay un debate importante, y es que cada indicador de desigualdad mide aspectos distintos. Entonces, el Gini es, por ejemplo, cuestionado por personas como Thomas Piketty. Entonces, ¿por qué? es cierto. ¿Por qué? Entonces, el mejor ejemplo es el gobierno del expresidente Santos, que nosotros lo caracterizamos en el libro como un reformista moderado. Sí. Y él introdujo reformas, el acuerdo de paz, que es una gran yo reforma. tengo que decirlo así, y ahí tomo prestadas palabras del jefe fiscal de la Jurisdicción Especial para la Paz, que él dice que es el mejor acuerdo de paz no solo de la historia de Colombia, sino del mundo. Sí. Y yo también lo creo así, yo que lo he estado ahí implementándolo, y eso, digamos que hay que reconocerle eso a Santos y al santismo. Pero el Gini sí bajó de ingresos, pero se aumentó la concentración de la riqueza. Entonces, en un informe que sacó Piketty hace poco, él muestra cómo en el gobierno de Santos, el 1% más rico de la población aumentó más riqueza y se distanció más del resto de la población. Entonces, entonces es muy interesante esta medida cuando uno se enfoca en el 1%. Y uno decir, venga, ¿qué tanto porcentaje de la riqueza nacional tiene ese 1%? Y entonces en el gobierno de Santos eso creció. Entonces ahí hay una situación en la que... Una paradoja, en el que lo que hace el gobierno de Santos es, cuando empieza a tener una medida reformista de pensar en términos de pobreza multidimensional, y que trae toda la metodología de Amartya Sen, entonces logra hacer crecer un poco una clase media que con la pandemia volvió a la pobreza. Entonces fue una clase media muy precaria que estuvo en ese momento. Entonces, claro, el Gini reduce precisamente porque logra crecer así. Pero cuando uno ve ya la riqueza, uno dice, también fue un gobierno en el que los más ricos se hicieron muchísimo más ricos. Y empiezan esos sentidos de las desigualdades. ¿Y en el gobierno de Duque? Entonces, en el gobierno de Duque, digamos que los indicadores sí... tuvieron un retroceso había COVID también. Exactamente. Entonces hay que reconocer que lo del COVID sí fue un retroceso. Concentró la riqueza más. Pero eso, precisamente lo del COVID, que nos demostró que el error de creer que la política social es solo el alivio de la pobreza.
porque ese es como en el lenguaje de las élites, pensar que el gran problema es la pobreza y que no era las el desigualdades. subsidio, que fue porque hay que decir que Duque sí focalizó los subsidios, ¿no? Y le entregó ingreso solidario. el ingreso solidario y se le dio a los pobres, como se hizo en esos momentos, se les decía, Sí. y se les dice, sus subsidios hasta que terminó la emergencia de COVID. Entonces mira una diferencia ahí práctica. Cuando tú lo ves como solo pobreza, usted solo va a dar transferencias monetarias. Ujú. Esa es como que la gran medida. Si tú lo ves como desigualdades, tú tienes que saber que en Colombia el lugar de nacimiento es el factor más determinante de su futuro. ¿Por qué? Porque en el lugar de nacimiento es donde usted converge temas de género, si usted fue hombre o mujer salió en eso, pero de clase social, pero también de raza y también de los servicios públicos que tenga ese territorio. Y qué tan dependiente o no es de la intermediación clientelista con el gobierno nacional. Entonces usted prácticamente ya está condenado y su futuro no va a depender de su talento, de su creatividad, de su educación, sino de su lugar de nacimiento. Y por eso es que en este estudio de las élites nosotros, digamos, hacemos un cambio en la metodología de lo que hacen, por ejemplo, muchos de los tecnócratas o los estudios habituales de movilidad social, que miran, bueno, cómo va cambiando en la escala de ingresos. Nosotros en vez de escala de ingresos lo que hicimos es, venga, cómo se da la movilidad social, pero a posiciones de élite. En las posiciones de élite, que son esos cargos donde se dirige toda la sociedad porque toman las decisiones más vinculantes de la sociedad. Y nosotros lo que nos damos cuenta es que eso es un espacio muy cerrado, María Jimena. Muy cerrado, extremadamente cerrado. O sea, solo 1 de cada 57,000 personas puede lograr a escalar a posiciones de élite, pero si usted mira dentro de ese 1 dentro de los 57,000, usted ve que ¿qué es lo que más pesa? La herencia, la riqueza heredada, el apellido que tú tienes y el tipo de colegio y de universidad a la que estudias y donde haces el posgrado. O sea, eso es lo que, y en muchos casos el tema del género y la raza. O sea, si tú miras esos 6 factores estructurantes es lo que moldea el futuro de las personas en Colombia. ¿Y qué pasa en el gobierno de Gustavo Petro? Bueno, yo quería, antes de entrar en este tema muy importante y rapidito, decir una cosa, que creo que hay que empezar a pensar, una sociedad más igual podría beneficiar a todos y todas, ¿no? Y aún la economía, ¿no? No voy a entrar en todos los detalles, pero hay mucha discusión sobre la economía y el consumo y la productividad y todas estas cosas que podría beneficiar si la gente tenía más posibilidades de comprar, etcétera, ¿no? Y hay el tema de inflación, pero no voy a entrar en todo eso, pero yo creo que hay que pensar fuera de la caja. Sí. Fuera de la caja, que es una frase fuera de Jenny, la caja, exactamente. Outside the box. Sí, pero para mí, la idea que, por ejemplo, yo he entrevistado a muchos de las élites, ¿no? Y sobre todo en los momentos de más violencia, ¿no? Y porque quería saber, ¿no? Qué reformas apoyarían y qué tipo de cambio apoyarían. Bueno, ¿cuál es la reflexión es que te quedaron? Cuando uno está en este estratos, uno vive una vida muy cerrada, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Hay seguridad privada, ¿no? Entonces, yo siempre me interesa cuándo se invierte en una seguridad pública, ¿no? Porque hay un gran tema, y aún en el gobierno de Petro, ¿no? De la seguridad. Es un tema muy importante, ¿no? De debate. Pero si no hay una seguridad pública capaz de dar este sentido de protección a todos y todas. ¿Seguridad pública en qué sentido hablas? Sí. ¿La policía? Una policía que no es para reproducir violencia, es para construir confianza en la gente que pueden estar protegidos. Las élites no tienen esta seguridad, entonces compran, ¿no? Entonces yo siempre pienso, porque además pasé un tiempo con un cafetero 2 veces secuestrado por las FARC, ¿no? Y todos esos necesitaban también una seguridad. Entonces podían beneficiar de un gasto público mayor, ¿no? Y además yo siempre me recuerdo que yo hice un planteamiento en mi universidad en una discusión sobre la paz en Colombia. Bajo Uribe había un impuesto de la guerra. ¿Por qué no un impuesto para la paz? ¿No? Podría beneficiar a todo el país, ¿no? Pensar en que hay una sociedad más igual. Y el gobierno de Petro, yo creo que él sí ha fundado algunos cambios de pensamiento. Sí, ¿cómo cuáles? Yo creo que una cosa, bueno, yo me recuerdo de este momento tan importante cuando él tomó la oficina del presidente y Francia Márquez, una mujer negra, a su lado, ¿no? Y yo creo que este fue un cambio increíble para un país, pero increíble. Pero ¿por qué no pasó hace
tiempo, ¿no? Que se podría pensar que una mujer negra también tiene una voz, ¿no? Entonces yo creo que él cambió un poco... Sí, él cambió como la estética. La estética. Pero Sí. la pregunta es si solamente fue estética o fue un cambio real. Sí, yo creo que hay algunos cambios reales. Yo creo que sí se dieron. en la cuestión rural, que no hemos tocado en profundidad todavía, pero es fundamental también, porque creo que la desigualdad cómo impacta, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo cuando aprendí que Colombia importa mucho de su comida, un país con tanta tierra, Sí. no con tanta tierra hermosa ¿no? Y potencialmente muy productiva, y se importa, ¿no? Entonces yo creo que La mayoría del café, Jenny, que nosotros consumimos es importado. es O sea, eso impactante. es loco. Es loco. Entonces yo creo que por lo menos Petro, por ejemplo, ha comprado tierra y no ha expropiado. Entonces ha puesto esta conversación, ¿no? en la mesa. Y yo creo que la cuestión rural, porque ha sido tan importante en toda la violencia que ha vivido el país, ¿no? Y yo creo que es un tema que se ha logrado, ¿no? Poner en el debate. Y eso para mí es muy importante. Totalmente de El acuerdo plan con de Jenny. desarrollo que tiene, Es- el plan de desarrollo no lo investigan ustedes, no lo analizan, pero el plan de desarrollo, que es también otra paradoja, es un plan de desarrollo muy bueno que plantea precisamente el desarrollo de los territorios, que es parte del acuerdo de paz, pero paradójicamente a Petro le parece ese plan un plan neoliberal. Bueno, o sea, usted diga. Yo creo que uno de los aportes que ha hecho el gobierno Petro a la política colombiana y a la sociedad colombiana es que diversificó el horizonte de lo que uno puede pensar y debatir en el espacio público. Sí, que ahorita no hay debates presidenciales, es cierto, pero uno mira los debates mediáticos y todas las semanas había un tema de profundidad que se estaba debatiendo. Entonces, nosotros nunca habíamos debatido si la inflación debería ser el objetivo supremo o más bien la reactivación del consumo de las clases medias y populares. O sea, para ponerlo así, estamos obteniendo muchos temas, que yo estoy impresionado la cantidad de temas. Nosotros veníamos de un gobierno que yo me acuerdo que pues lo que se debatía era lo de la economía naranja, que nadie entendía qué era eso, o si habían vías a Panaco o no. O sea, cosas de ese estilo, que la opinión pública se concentraba en debates que eran muy, muy banales. No se pensaba fuera de la caja. Exactamente. Ahorita estamos pensando fuera del cajón y estamos teniendo debates ya no cosméticos. O sea, ya no es el debate cosmético sobre esta medida, esta obligación, sino que estamos pensando cuál es el modelo político y económico que quiere el país. Y el modelo económico que presenta Petro pues va en contravía de todos los consensos que se lograron después del 91. O sea, está diciendo, no, hay que descarbonizar la economía. Entonces sí, que falta la tecnocracia progresista para decir cuál es el paso a paso, cuál es el plan metódico. Sin ruta no se puede descarbonizar la economía. Pero puso el debate y puso a decir, venga, realmente hay formas de generar riqueza que no pasen por las energías fósiles. Puso otro debate, ¿cuál debe ser el rol del Estado en el desarrollo económico? Y esto es un debate que ya se lo hizo China hace 30 años, se lo hizo Taiwán hace 40 años, se lo hizo Singapur hace 40 años. O sea, son debates que otros modelos de países que han sido muy exitosos en el desarrollo económico ya se hicieron, y que acá digamos que hasta ahora estamos haciendo de cuál debe ser el rol en el Estado. Perdón, ¿cuál es el rol del Estado dentro del desarrollo social económico? O sea, lo que podemos decir es que este es un momento muy interesante, a pesar de que hay unas voces que dicen que estamos al borde del cataclismo y de que se nos acabe la posibilidad de avanzar como país democrático, sobre todo si gana la izquierda. Realmente los debates que se están dando hoy, profesora Jenny Pierce, lo que significa es que estamos madurando. Sí, es una gran oportunidad. Como sociedad. Una ¿sí? gran oportunidad. Y además esto de poner diferentes preguntas en la mesa. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre pienso, como ya he dicho, trabajo mucho la violencia, ¿qué es una economía para la paz? ¿No? ¿Cómo es? Porque se construye los jóvenes que se meten en la criminalidad como grandes enemigos, ¿no? Sí. Yo no estoy disminuyendo las cosas que hacen, que son muy malos y muy terribles.
Pero al mismo tiempo, ¿no? Uno tiene que pensar, un adolescente que no se siente que tiene un futuro, un horizonte digno, ¿no? Él va a pensar que la criminalidad es mejor, ¿no? Y además en Medellín, donde he trabajado muchísimo, yo me recuerdo cuando yo fui a Medellín en los 80 y principios de 90, ¿no? Mucho, cuando la violencia era lo más increíble en todo el mundo, ¿no? La tasa entre hombres y mujeres cambió 5 a las mujeres frente a 1 a los hombres por la violencia, el homicidio, ¿no? Y yo creo que sabemos que los hombres en América Latina están sufriendo muchísimo, ¿no? De no pensar que tienen una vida digna. Entonces yo creo que, y la mujer necesita también, por supuesto, pero creo que es una oportunidad para pensar cómo es que damos oportunidades a los hombres y mujeres, ¿no? Que tienen un horizonte que no es entrar en la criminalidad. Y además esto tiene que ver también con las élites, porque tiene que ver que también, porque hablamos de criminalidad y no de corrupción, o distinguimos, ¿no? Son dos cosas criminales al final de cuentas, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que este proceso clientelista, que es parte de la intermediación clientelista, que es parte de la política colombiana, que depende mucho de que hay plata ilegal, ¿no? Entonces, si queremos una democracia participativa, realmente que hace algo frente a la desigualdad, ¿no? Necesitamos pensar estas cosas, ¿no? Cómo estamos enfrentando la criminalidad, la violencia y la juventud que se mete en eso. Y la corrupción como un sistema de entender el poder. Exactamente. Sí, porque yo de creo llegar que al poder, mantenerse en el poder y mantener el privilegio. Entonces, muchas cosas. Pero es que ese concepto de Jenny Economía para la Paz a mí me parece medular. Y ese que yo digo que es el mejor acuerdo de paz en la historia del mundo, por ejemplo, no tiene unas bases de una economía para la paz. Y lo voy a unir con la idea de focalización, para que vean que todo esto está articulado, y es los municipios PEDET. Se supone que los municipios PEDET fueron esos, los PEDET, es como el CISBEN, pero el proceso de paz. Es focalización. Es el CISBEN del proceso de paz. Pongámoslo en esos términos. Sí. Pero cuando uno entiende las complejidades del conflicto armado, uno se da cuenta que hay municipios, por ejemplo, que quedaron por fuera de esa focalización de los PEDET, pero que son los mayores receptores de población desplazada. Entonces, ¿qué hacemos con esos municipios que no quedaron ahí? Eso es economía, esa es la economía de la paz. ¿Qué pasa con la focalización y con esas ideas ortodoxas? Que como encajan todos esos modelos matemáticos abstractos tan rígidos, no piensan en esas realidades complejas que no son dicotómicas. Entonces, ejemplos como esos donde tenemos que decir, venga, hemos logrado muchas cosas, porque se han logrado, pero si no tenemos ese tipo de tecnocracia que piense de forma heterodoxa, tanto en la economía como en la paz, va a ser muy difícil. Bueno, yo les agradezco. No les vamos a contar más porque tienen que leer y comprar ¿Quién manda en Colombia? Editorial Media Pluma en la Feria del Libro. El libro es súper recomendado. Ya hemos hecho, este es el segundo podcast. La idea es que ustedes compren el libro. Pero la gran conclusión de estos 2 episodios es que es hora de que la tecnocracia, que es muy importante para cualquier Estado, ¿sí? Para cualquier democracia, ¿sí? Tiene que pensar y sentir que este es un momento muy distinto y que tiene que reflexionar y crear políticas por fuera de la caja. Así es. Out of the box, como diría. Out of the box. Gran conclusión. A leer ¿Quién manda en Colombia?